y pensé que no se podía hablar de Venezuela, especialmente ahora, ¿no? Si no hablamos de quién, de Huguito, ¿no? De Hugo, ya ni siquiera Chávez en Latinoamérica, Hugo. Porque es un fenómeno muy particular que tenemos la suerte de haberlo vivido, de haberlo visto, porque el fenómeno de Chávez, cuando hablamos de Chávez, no piense que te gusta Chávez o no te gusta Chávez, eso es irrelevante. Si te gusta Chávez o no te gusta Chávez es otro problema, no tiene absolutamente nada que ver con este debate. Por ejemplo, yo sé qué me gusta de Chávez y qué no me gusta de Chávez, ¿sí? Pero eso aparte, eso es irrelevante, no podemos bajar la conversación a algo tan simple, ¿sí? Es como decir, no sé, quiero interpretar los Estados Unidos, si tú eres demócrata o republicano. Eso es totalmente irrelevante, ¿sí? El fenómeno está ahí. Evidentemente hubo un fenómeno en Venezuela, ¿sí?, que es significativo, que es el chavismo, ¿sí? Cuando muere Chávez, a ver si lo puedo mostrar, yo les dejé un artículo, ¿sí o no? Les dejé un artículo en el muro. Sí. Dije un artículo sobre qué de Chávez. Sobre su muerte. ¿Perdón? Sobre su muerte. No te escucho. Bueno. Sobre su muerte. Sí, pero ¿qué hablaba el artículo? ¿Qué no hablaba? ¿Qué está? Este era el artículo que dejé sobre Chávez, que varios, ¿sí? Pero dejé un artículo específicamente del Tato Pavlovsky sobre Chávez, que salió en página 12 la semana que él murió. Y cuando yo leí ese artículo pensé, qué loco, qué increíble, qué bien que explica el fenómeno en tan pocas líneas. ¿Sí? ¿Qué? No me acuerdo el nombre del señor, pero escribió como... Era como... El Tato Pavlovsky, claro. Tato Pavlovsky es una... Página 12 es un diario argentino que en el pasado era un diario de muy fuerte de izquierda, famoso, es un diario legendario, ¿sí?, en Argentina. Lo que pasa es que en los últimos años fue comprado y se hizo más, digamos, se ha vuelto más oficialista, algunos dicen, otros no, pero tiene su valor. Pero cuando murió Chávez, realmente ahí se encontraban artículos en página 12 de escritores como Juan Gelman, ¿sí?, son los grandes escritores latinoamericanos. Y Tato Pavlovsky es un experto en teatro, es un dramaturgo. Y cuando murió, él escribió eso, y para mí me pareció que era tan bueno, por eso hubiera sido ideal de leer algo tan minúsculo, ¿no? Algo que en una página, si lo hubieran leído, me hubiera ayudado muchísimo. Y el artículo dice así, a ver si lo encuentro. Porque explica muchas cosas. Es este artículo que está el link en Google. Antes de empezar a leer este artículo, porque uno podría encarar el tema del chavismo de una forma muy fácil. Es decir, quién era Chávez cuando nació, ¿sí?, qué día murió. Si no está leyendo el artículo, uno podría encararlo así, ¿no? Históricamente al chavismo. Pensar, Chávez nació tal día, era militar, vivía de una clase trabajadora, pobre, es más, no clase trabajadora, sino clase campesina. ¿Sí? Hay grandes diferencias entre decir la clase trabajadora y la clase campesina. ¿Por qué? Para entender un poquito eso, yo estoy tratando como traducirle algo que charlamos entre latinoamericanistas. ¿Cuál sería la diferencia entre, yo digo, la clase trabajadora y la clase campesina, por ejemplo? Puede ser urbano. Generalmente, ¿no? Claro, muy bien, ¿qué más? Exacto, más rural. ¿Es una realidad similar o no?
yo les hago pensar, a ver, usted tiene ese artefacto. Si alguien vive en una pequeña... Sí, digo. Tienen una lucha diferente los trabajadores y los campesinos. Qué bien, a ver, ¿cómo sería esa lucha diferente? Los campesinos no tenían derechos de hacer las mismas cosas como votar como los trabajadores de las ciudades. Ah, ok. Y los derechos en los lugares rurales, bueno, son bastante lejos de la ciudad, entonces no son en la vista de los políticos, generalmente. Puede ser. Y esto lo estamos hablando muy rápido, es decir, Sí, mucho más complicado, ¿no? No vamos a hacerle leer el Capital de Marx, después de entender esto. No, vamos a hablar un poco así generalmente, ¿no? Ok, esa es una posibilidad. Pero la realidad, por ejemplo, cuando decimos la lucha por la tierra, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿La lucha por la tierra? ¿Qué quiere decir eso de la lucha por la tierra? Porque si yo estoy en una conferencia y digo la lucha por la tierra, la gente piensa algo. ¿Sí? Parece que es la repartición. Exacto, que la tierra es de quién? Del pueblo, de los campesinos. Exacto, la idea es que la tierra es del que la trabaja. Lo que va en contra de un modelo, como veíamos el semestre pasado cuando Cortázar habla de la aparcería. No sé si se acuerdan lo que estaban en la clase del semestre pasado, cuando le hablamos de Cortázar, y Cortázar decía la aparcería. Sí, dice, y discutió con el mayordomo por un tema de aparcería, es decir, tema de la tierra, propiedad de la tierra. Yo soy dueño de la tierra, ¿sí? Y te la ¿qué? Por ejemplo, imagínense que yo soy el terrateniente, dueño de la tierra, ¿sí? Tengo toda esta tierra y tú eres campesino, tienes tu familia, quieres trabajar la tierra, ¿qué hago yo? Que la renta. Esa es la gran lucha mexicana. La revolución mexicana era por la tierra. La revolución, la imagen de Pancho Villa y todo, no era porque de repente, bueno, yo quiero ser presidente, bueno, también, pero era por un tema de la tierra. Es más, si tú eres mexicano tienes que entender eso profundamente, eso es algo íntimo, ¿sí?, de la idea política y de la construcción de la nación. La revolución mexicana es una revolución por la tierra. En Estados Unidos, por ejemplo, decimos la guerra civil es por muchas razones, ¿no? Cuando yo me hice ciudadano me preguntaban ¿por qué fue la guerra civil? Y yo si le contestaba correctamente no me daban la visa, no me daban la ciudadanía, entonces tuve que decirle que era por la lucha de los esclavos, y claro, bueno, pero había esclavos en el norte también, pero bueno, vamos a evitar esa parte, ¿no? Que era la lucha por, no sé, la unión, ¿sí? La unión, bueno, pero se podía decir que el norte quería controlar al sur, el sur sería otra historia, diría, nosotros éramos los ricos y ellos somos la vaquita de Estados Unidos y nos queremos separar. Entonces si nos separamos terminamos teniendo California, el norte, y hubiera sido 3 países por lo menos. No, pero no digo eso, no, Lincoln y Vicio, no, un país, ¿entiendes? Pero es muy diferente la lucha de la guerra civil en los Estados Unidos que, por ejemplo, la guerra civil en México. Es la lucha de la tierra. El PRI, Partido Revolución Institucional, es la revolución de los campesinos. La revolución urbana es diferente, porque no es una revolución por la tierra. ¿Sí? ¿Te imaginas que yo vivo en Nueva York y digo voy a hacer la revolución por la tierra? Este será un apartamento así chiquitito. Es diferente el problema, es un problema de clase. Que Estados Unidos no es diferente. Por ejemplo, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, en todo el planeta, excepto en 2 o 3 países, se conmemora la masacre de Chicago. ¿Sí? Yo sabía eso en la escuela. En la escuela, ¿por qué el 1 de mayo se trabaja? No, el día feriado. ¿Por qué? En memoria de los mártires de Chicago, la historia de Sacco y Vanzetti, ¿sí? Y varios problemas que había. Se declaró ese día. Acá en los Estados Unidos nadie sabe eso. Pero entiende que había una profunda lucha de clases aquí. Interesantemente, con Chávez parece ser que se juntan estos dos fenómenos.
¿sí? Chávez, hijo de campesinos un poco, zona rural, ¿sí? Él decía, no sé si éramos pobres, no sabíamos porque vivíamos en esta realidad, en el campo, había comida, es decir, ¿cómo es Venezuela? ¿Cómo es, a ver, alguien, ¿cómo es Venezuela? Y no sé, en general, es decir, es árido, No, tenemos desierto, tipo polvo así, ¿no? Como en el norte de México. una parte famosa son los llanos. que Los son- llanos, ok, muy bien. Ajá. Pantano. Ah, no. Ahí vive mucha gente rural en los llanos, que es mucha, no sé, mucho verde, pero no hay muchas vacas. Es tropical, claro, es tropical. Pero en las partes bien tropicales no hay tanta gente. Claro, Hay mucha selva. casi amazónico, claro, muy bien, exacto. Y después tenemos el Caribe. Es decir, parece ser tipo Edén, ¿no? No debe ser muy difícil cultivar en esos lugares. Él cuenta que esa era la realidad hasta que va al ejército. Y se hace militar, y ahí empieza la historia de Chávez, ¿no? Ahora bien, interesantemente, cuando Chávez se encuentra en algunos discursos de él, que es el problema de clase, ¿sí? El problema de clase empieza a tener sentido en él. Haya hecho cosas buenas o malas, esa parte. Pero a nosotros nos pareció significativo que en gente como Chávez empiezan a escucharse estos dos struggles, ¿no? Como diría Homi Bhabha, el struggle. Se empieza a ver algo interesante para nosotros, que es la unión de estos dos estragos tan similares, que uno es la lucha de la tierra, el campesino, y la lucha urbana. Por ejemplo, si yo nazco en una ciudad muy grande, una metrópolis, generalmente el tipo de estrago que yo veo es urbano. Se parece un poco a Sacco y Vanzetti, ¿sí? Los anarquistas. Pero si tú naces en la zona rural, ves otro tipo de estrago. De que mi padre trabaja la tierra y nunca es dueño de la tierra. Muy similar un poco al fenómeno cubano, ¿no? México, Guatemala. Interesantemente, ese problema de los estragos, como ¿se acuerdan que hablamos que hay 3 tipos de estragos, por lo menos? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los 3 estragos? Gender, class y raza. Qué bueno, ¿sí? Esos son los 3, por lo menos. Hay muchos otros, seguramente. Gender, class y raza. Género, clase y raza. ¿Y cuál sería esa tensión de raza? Nosotros en los Estados Unidos estamos muy bien educados en ese campo. No hay que explicarlo demasiado. Si hay tensión de raza en los Estados Unidos, ¿es evidente? Sí, es muy evidente. No tienes que explicarlo. Estás adoctrinado. ¿Qué decir? ¿Cuándo decirlo? ¿Y cómo decirlo? ¿Sí o no? Está todo el día... Yo no sabía eso. Hasta que vine acá me entrené. Hay ciertas cosas que no puedes decir. Pero está acá flotando. Y luego llega lo postmoderno, como por ejemplo el chiste de... Como por ejemplo... Para ver un chiste del tema de raza, cosas como Modern Family, Sí. es evidentemente un humor posmoderno en el cual la raza entra en juego. Y están los 2 matrimonios, que los 2 muchachos son gay y tiene una nenita asiática. Luego este hombre conservador está casado con la colombiana, y el chiquitito, que es ¿no? Chiquitito, gordito, latino, que sería un poco es muy inteligente, como un nerd. Entonces hay todo un juego político atrás. ¿Sí? Hay un humor atrás de eso con el tema de la raza. Y evidentemente el chiquito por ejemplo, juega mejor al ajedrez que el padre, bueno, que es el esposo de la madre. Es un poco increíble ver ese tipo de pareja, uno pensaría. Atrás de ese espacio increíble está el humor. Entonces, con el tema de la raza, nosotros no tenemos que explicar demasiado, ¿sí? Vas para atrás, 40 años, ¿qué digo 40 años? Vamos 5 días atrás y puedes ver exactamente cuál es el tema. Desafortunadamente, cuando hablamos de clase, generalmente en las clases así como en los cursos, es un poco difícil entender el tema de clase.
o me da la impresión a mí que no se termina de entender, por muchas razones. Y como que nos tenemos que adoctrinar un poco, nos tenemos que entrenar para entender ese discurso de clase. El discurso de clase plantea que hay por lo menos 3 clases, y por lo menos 3. ¿Sí? Por lo menos 3. La primera sería el proletariado, la clase pobre. Hay divisiones entre clase trabajadora y clase pobre. ¿Sí? En clase trabajadora profesional y clase trabajadora manual. ¿Sí? Hay cierta claridad en ese espacio. ¿Y después qué viene? La clase media. Finalmente, pequeña, pero poderosa, la clase alta. ¿Sí? En muchas culturas está la gente muy entrenada para saber de qué clase eres. En Estados Unidos se diluye un poco, no quiere decir que no haya clase, es muy evidente que hay clase aquí. Pero si tú no te entrenas en esto, pareciera ser que es algo foráneo, ¿sí? Algo raro. Es más, cuando lo dicen no les gusta. En la clase tengo problemas, cuando digo cosas se enojan los estudiantes. Digo cosas que no les gustan. Si yo te digo, por ejemplo, que tú manejes un Jaguar, tú vas manejando un Jaguar, ¿ok? ¿Sabes lo que es un Jaguar? Sí, vas manejando un Jaguar y lo vas manejando por Park y después vas para abajo por Park, 14, yendo para abajo, ¿sí? Por la 14, no significa que seas clase alta. Que tengas un Jaguar enfrente de tu casa, que es una caja, no significa que seas clase alta. Hay un cierto espacio de ilusión allí. No es agradable, no es lindo, no les gusta escuchar eso, es políticamente incorrecto, genero problemas, el DIN me llama, no hable más de eso. ¿Qué tiene que hablar de eso? Hable de otra cosa, hable de lo qué lindo que cuando estás en Perú te pones esos gorritos, comemos tamales para Navidad. No, pero eso es muy importante entender, porque si no entiendes eso, no entiendes a Chávez. Si no entiendes eso, no entiendes a Cortázar. Rico no significa que voy con mi tarjeta y me compro una casa. Tú no eres rico con eso. Es más, puedes tener una casa grande, con un auto hermoso adelante, y no significa que seas clase alta. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, yo soy de la clase trabajadora, lo digo con orgullo. This is who I am. Mi padre era un carpintero. Y lo digo con orgullo, que this is who I am. Tengo un equipo de fútbol que me representa. Yo vengo del oeste de Buenos Aires. Vengo de los barrios de los inmigrantes trabajadores. Mezcla italiano, judío, español, gallego, andaluz, alemanes, indio. Mezcla. Todo mezclado, todo junto, y tú sales con todo el hijo del japonés y todo junto, y todos somos la clase trabajadora. Y cuando yo voy caminando por la ciudad, saben cómo camino, de dónde vengo. No importa el color de raza. Yo puedo ser rubio como Roberto A. Y Roberto A es la clase trabajadora, es las masas. Y puede ser morocho, quizá como Borges, pero Borges es de la clase alta. Es más, puede ser morocho, árabe, sirio, libanés, como Menem, y es de la clase oligárquica. Y tú dices, I don't like that, something is wrong with that. No, something is wrong with your culture. This is how we see it. Tú vas a decir, no funciona. Sí que funciona. En muchas culturas la clase es evidente, cómo caminas, cómo te paras. El acento que tengo en Londres, saben de qué parte de la ciudad eres por cómo hablas. Lástima que no hay ningún inglés acá. En Buenos Aires es exactamente igual, querido. Yo soy del oeste de Buenos Aires, nene. ¿Cómo puede ser? No, de esa manera. Este es el norte de Buenos Aires. Es la clase. La clase trasciende la raza, trasciende el origen, trasciende todo. No vas a la clase alta en una generación, vas en varias generaciones. La clase alta sabe de la ópera. En el verano pasa las vacaciones en París.
y sabe qué lugar en París va a ir a comer. Y no lo sabe por una generación, lo saben por muchas generaciones que le trae otra generación, que le trae otra generación. Eso no funciona con el American Dream. ¿Qué es American Dream? No funciona. Yo vengo de la clase pobre, vengo a América y yo voy a ser, ¿sí?, de la clase media. Bueno, a nosotros nos enseñaban que no era tan así. Hay trascendencia de clase aquí, puede haber, en una o dos generaciones. Hay países donde las generaciones no cambian tan rápido. Inclusive te discriminan cuando vas a un restaurante. La idea de que tú dices que si tú eres un poquito más morocho, así con Fabián, un poquito más con el ponytail, hablan inglés de esa manera, no sé, vamos a ver. Bueno, puede pasar por italiano exótico, ¿sí? ¿Entienden lo que digo? Bueno, eso para nosotros es la clase. ¿Entienden? Si todavía hoy en día, el chiste, ópera va en Alemania y quiere comprarse una bolsa, le dice no es para ti, y ópera interpreta, wow, porque soy afroamericano, no me quieren vender a mí. Yo pensaba, quizás no es porque es afroamericana, quizás porque pensaban que era de la clase trabajadora. Pobre, no entendía nada porque tenía mucho dinero. Porque si viajas por Europa, ves fenómenos en los cuales a ti te parecerían irrisorios o raros. Porque hay una clase oligárquica africana en Europa. ¿Sí? Entonces hay muchas películas que hablan de este fenómeno, y si tú no entiendes la película. Hay una película maravillosa, francesa, creo que se llama Café Olé, no sé si la vieron, Café Olé. Bueno, que ven esas cosas. Es una película francesa en la cual hay una muchacha, ¿han visto Café Olé? Es una muchacha que es mezcla de origen africano o europeo, no es muy claro, no recuerdo ahora, y ella tiene dos novios. Un novio es un muchachito judío, europeo, blanco, no sé cómo llamarlo, que es de clase trabajadora, clase pobre. Y el otro novio que tiene es un muchacho africano, no europeo, viene de África, pero de la alta alcurnia africana, y vive en un apartamento muy fino en París. Y los dos son novios de ella, y ella tiene un bebé y no sabe cuál es el padre. El problema es que como ella también es mezcla, el bebé no se va a saber si es de él o de ella. Al final termina la historia que están juntos, los tres con el bebé. No saben quién es el padre. Pero esa película enfatiza específicamente el tema de clase. El muchacho africano lo ve al europeo o al judío francés como, nosotros decimos la merza, ¿no? La clase trabajadora, hacia abajo. Pero para América diría, bueno, mira, no, el struggle, brother, ¿qué está pasando? No está tan mal, pero va a decir, a mí no me pasa nada. La clase es el otro fenómeno importante de pensar, que a veces a nosotros nos pasa por encima, como que lo perdemos. Es complicado. Si tú no entiendes eso, no entiendes a Chávez. No entiendes a Chávez. No digo que Chávez sea bueno o malo. No hay que pensarlo a tal bajo nivel. Chávez es un fenómeno de clase, clarísimo. En Argentina, cuando aparece el tema del peronismo, Chávez lo entiende perfectamente. Es más, empieza a leer a Perón, empiezan a hablar del peronismo, por eso los Kirchner son tan cercanos. Al mismo tiempo, la reacción desde Brasil con Lula era de la clase trabajadora, no fue a la universidad a estudiar abogacía, no venía de Harvard. Decíamos que Lula sea presidente de Brasil era tan o más increíble de que Obama sea presidente aquí. Y tú dices, pero no, ¿cómo puede ser? Si él parece europeo. Lula era un sindicalista, era un camionero. Él decía, yo no quería ser presidente, yo quería manejar un camión. A nosotros nos toca adentro cuando dice eso. Cuando Lula decía, yo quería ser camionero, no quería ser presidente, a mí adentro algo más me vibra. Es conmovedor. ¿Cómo voy a explicarle yo eso a usted? Yo cuando lo escuchaba, él diciendo, a mí es algo que me conmueve. ¿cómo? Yo quiero tratar de explicarle ese sentimiento, ese fenómeno. Muy difícil de entender.
Es como si alguien dice, al fin hay un latino, un hombre negro que es presidente de los Estados Unidos, todos llorando porque hubo uno que llegó a ser presidente hace 40 años atrás. Los afroamericanos no podían entrar a un restaurante a comer con los blancos. Y en 40 años tenemos un presidente así. A mí cuando yo al principio lo pensaba, decía, bueno, pero sepa, no es completamente negro, es mitad, es americano. Porque yo no viví eso. Yo no nací en un país donde por mi raza no me dejan entrar al supermercado. Entonces yo entiendo por qué esa persona lloraba, pero lo entiendo no pensando por la raza, lo pienso por la clase. Así se entiende el peronismo. ¿Es bueno o malo? ¿Es nazi o no es nazi? ¿Es comunista o no es comunista? Hay que trascender un poco eso y entender ese fenómeno, porque la gente lo seguía a Chávez de a miles. Porque a Chávez, cuando Chávez sale, lo seguían de a miles y miles y miles. Entonces dicen, pero si es un dictador, es un fascista, es un comunista, es como Fidel, todas esas críticas, pero tú, ok, puede ser, pero no entiendes el fenómeno nacional. Cuando Tato Pawlowski escribe esto, a mí me pareció que era una obra maestra. Personalmente me pareció uno de los mejores trabajos sobre Chávez, tan conciso, tan justo, tan rápido, que yo no podía entender cómo podía haber escrito esto. ¿Me acuerdo? Inclusive el día, pero leí, un domingo a la mañana, el día del domingo a la mañana leí esto y dije, wow, dice sí, tengo que preservar este trabajo. Y dice así. Ustedes como así saben, Chávez, hubo un triángulo en Sudamérica que detuvo un poco el ALCA. El ALCA era el plan de Bush de hacer un tratado de libre comercio que vaya desde Canadá a Tierra del Fuego, incluyendo a todos los países latinoamericanos. Y la reunión se hizo en Mar del Plata, por casualidad, tiene que ser Argentina, la reunión americana se hizo y Bush viene proponiendo el ALCA. Y hubo 3 países, por lo menos fuertes, que le dijeron, no, I don't want it. Y era Brasil de Lula y todos los otros, con Evo Morales en Bolivia, en Ecuador, pero específicamente 3 países potentes económicamente, las 3 potencias sudamericanas, que era Brasil primero, con Lula, Chávez con Venezuela y Kirchner con Argentina. Los 3 países dijeron, no, es un momento histórico. Ese momento fue para bien o para mal, who cares. En este momento que 3 latinoamericanos se le pararon y dijeron al imperio, no, pero yo te doy el libre comercio, no lo quiero. Porque no es justo, pensarían. Si lo hacemos, no vamos a salir beneficiados, no podemos competir. Y Chávez es muy famosa la idea que él propone, Chávez era muy, digamos, muy campechano, había cosas muy delirantes de Chávez. Chávez podía hablar por 7 horas, era muy delirante. Pero propone el ALBA, el ALBA en lugar del ALCA. ¿Y el ALBA qué es el ALBA? ¿Qué es el ALBA? La palabra ALBA. Hay una novela, ¿no? ALBA. ¿Qué es el ALBA? Alianza. No digo lo que significan las iniciales, pero la palabra ALBA, ¿qué significa? Al ALBA. Principio del día. Levanta el sol. No, me encantaba, él propone el ALCA, nosotros ponemos el ALBA, que es como decir, nosotros somos la esperanza, este es el imperio. Significaba otra cosa, no me acuerdo qué significaba el ALBA, pero... Entonces cuando muere él, Pawlowski, como le decía, Eduardo Pawlowski es como un dramaturgo, trabaja en el teatro, crítico literario, muy heavyweight, muy pesado, es un poco como una especie de Chomsky en este campo. Escribe esto para página 2 y empieza así. A ver, ¿quién quiere leer? Vamos a ir párrafo por párrafo, para ir entendiendo un poco a este loco. Una poquito más grande si se ve bien, ¿ok? ¿Se puede ver? ¿Se ve bien o no? Sí, ¿no? ¿Se puede leer? ¿Sí o no? Sí.
¿Quién quiere leer? A ver, voluntario. O voluntaria. Venga, ahí, fuerte. Primero párrafo, atacando, dice indiferente. ¿Dónde? Desde arriba hasta donde dice indiferentes. A ver, ¿qué dice? Te moriste, negro cabrón, y Latinoamérica está de luto. La derecha debe estar de fiesta. Tengo rato de imaginar no verte nunca más. Te voy a extrañar. No ver tu imagen revolucionaria, tu potencia revolucionaria irrenunciable de los principios fundamentales de la igualdad, tu lucha contra la indignidad de los indiferentes. ¿Qué dice ahí? Es muy importante ir punto por punto. Mire cómo arranca. ¿Qué dice? Sin miedo. Te moriste, negro cabrón. Qué bueno, qué bien, espectacular. Que empezarlo así. ¿Habló que es afro-argentino? No. Lo arranca así. Te moriste, negro cabrón. Latinoamérica está de luto. Es espectacular. Esa frase para mí me parece que es maravillosa. Yo hubiera escrito, no, qué pena que no la escribí yo. Porque es tan profundamente íntimo. Si tú no vienes de esta cultura no entiendes nada. No entiendes nada. No lo entiendes, no lo sientes. Es como decirle brother a otro. Decirle negro cabrón es como decirle hermano. Yo les doy eso nada más. Ya no les llega a entender completamente. Pero que haya dicho, arrancarlo así, negro cabrón. ¿Qué es negro cabrón? Chinga tu madre, hija de mierda, ¿cómo te fuiste a morir? Eso es lo que le dice, así arranca. La puta madre que los parió, ¿cómo te me vas a morir, negro de mierda? Y es lo más íntimo y cariñoso que se puede decir. No lo puede haber dicho mejor. Y yo les dejo eso nada más. ¿Está loco? Ok, keep it. Y sigue, la derecha debe estar de fiesta, ¿no? ¿Quién es la derecha? La oposición. Pero no solo la oposición. Cuando uno dice la derecha, no piensa en Latinoamérica, no, es muy importante. La clase alta. Claro, porque si yo digo la derecha en los Estados Unidos, usted piensa otra derecha. Es un fenómeno bastante singular en Estados Unidos, de tener gente de la derecha que es no muy rica. Es más, es bastante pobre. El fenómeno de tener un grupo muy patriótico y conservador, que esté bien o esté mal, yo no estoy poniendo que sea bueno o malo. Cuidado, es bastante extraño. Yo no podía entender, por ejemplo, sabiendo que hay estados en los Estados Unidos donde no son tan ricos como California o Texas o Miami, donde el Partido Republicano es muy fuerte. Es más, es extremadamente fuerte. Y tú vas a esos lugares, pero no es un lugar muy rico este. Ese fenómeno americano es bastante difícil de ver en Latinoamérica, casi es imposible de verlo. En Latinoamérica, si dices la derecha, piensas en la oligarquía, en la clase alta. Eso es lo que yo leo. Cuando yo leo la derecha debe estar, la derecha neoliberal, la derecha pro Estados Unidos, la derecha que votaría a los partidos conservadores en Latinoamérica, pero los partidos conservadores pero rancios, ya no ni siquiera conservador tipo Ronald Reagan, conservador tipo Margaret Thatcher, sí, muy pro-europeo. Hay que estar bien con Estados Unidos. Y vieron ese hombre que decía el otro día en el chiste, que le estaban haciendo el reportaje, que yo lo mostré, y dice, pensaba que era CNN, y no era CNN, era alguien que estaba disfrazado, y le decía, ustedes los Estados Unidos nos tienen que ayudar, ¿entiende? Ayúdennos, nosotros somos civilizados, como usted, eso es la derecha, es una derecha de clase media alta, conservadora, porque no quiere cambio. Ellos están perfectamente bien. Por eso es tan ilógico pensar a alguien que sea pobre y sea conservador, porque si tú eres pobre quiere cambiarlo, ¿no? Si tú eres pobre quiere que cambie. Realmente el cambio no viene de los conservadores, viene del otro grupo. Entonces cuando él dice la derecha debe estar de fiesta, decir se murió al final, es la oligarquía. Claro, ojo,
No digo que hay gente muy buena en Venezuela que no es de la oligarquía, que está en contra de Chávez. Yo no digo eso. Lo que digo es el fenómeno que él está presentando, cómo él lo está representando, yo lo leo de esta manera. Y dice, tengo rabia de imaginar no verte nunca más. Te voy a extrañar, no ver tu imagen revolucionaria, tu potencia revolucionaria irrenunciable de los principios fundamentales de la igualdad, tu lucha contra la indignidad de los indiferentes. Así empieza. Y sigue. Y él explica, ahí está la parte maravillosa, él explica por qué dice esto. Y si lo hubieran leído, no tenemos que releerlo, pero bueno. Ahora, el segundo párrafo, tiene fuerza, vamos rápido que se nos va el día. Tiene 8. Guille, venga, va, te ponga Guille, no elige. Hace muchos años tuve la oportunidad de ser invitado a dar un curso de psicodrama para un grupo de jóvenes profesionales. Todas las casas de los médicos tenían un gran lujo y piscina, clase media de ascenso. Cuando terminamos de trabajar pregunté con ingenuidad por la ausencia de transporte público. Veía coches de último modelo por todas partes. A las 7 vi una multitud haciendo cola y pregunté, ¿esa gente cómo viaja? ¿Dónde viaja? Esa gente, me respondieron, solo viaja en esas camionetas pequeñas. Es la gente que habita Los Morros, allá arriba. Eran pequeñas camionetas destartaladas que llevaban 50 personas por viaje. Pero en la cola hay miles. Los cargan y siempre llegan. Los dejan y después a pie suben hasta sus casas caminando. Son gente fuerte. Así empieza. Él salta, dice, la puta madre, ¿cómo te moriste? Ahora van a estar, y ahí empieza a contar su experiencia. Como él estaba en el psicoanálisis, era un intelectual conocido, él dice que lo invitan, hace muchos años atrás, digamos en los 60, en los 50, lo invitan a él a que venga a Caracas probablemente, a dar estos workshops, ¿no? De psicodrama, mire, de psicodrama, es lo que va a dar. Imagínate, voy a hacer un workshop de psicodrama. No como aprender a escribir, no sé, meditación trascendental o algo así. Y dicen, va, claro, ¿qué va a hacer? Va, por supuesto, si te pagan a ti, te dicen, vas a venir, te damos $50,000 para que vengas a un workshop, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? Si te digo, ven, te doy $50,000 para que vengas y me cuentes cómo hacer, no sé, quesadillas, ¿qué haces? Y como vas, por supuesto que vas, te ganas la plata y te vuelve contento a tu casa. Entonces él va y se da cuenta que, wow, qué lugar, ¿no? Qué bien que viven estos jóvenes. Qué bien, qué lindas casas. ¿Va bien el país o no? ¿Va bien o no? Sí, qué bien que va. Nosotros no tenemos eso. Y de repente dice, no hay transporte público. Eso es muy importante, porque Buenos Aires tiene un transporte público enorme. Está estartalado, tiene montones de problemas, pero hay autos para todos lados, colectivos que van y vienen, el subterráneo por abajo. La gente no necesita auto. Hay mucho transporte público. ¿Hay transporte público en la bahía? No hay transporte público en la bahía. Es una risa. Van 2 autobuses cada 20 minutos. No, eso no es transporte público. Nueva York, y encima Detroit. Nueva York tiene transporte público. San Francisco tiene transporte público. Autos y van y vienen, y camiones para acá y para allá. Y él dice, pero no hay transporte público acá, ¿no? Y no, tenemos autos. La copia del modelo del suburbio norteamericano. ¿Y qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué dice acá? Venga, se los abordaron una multitud. La gente que se iba a trabajar, la gente que salía del trabajo. ¿Y de qué trabajaría? Fábricas, estos tipos de Servicio doméstico. ¿Sí? Trabajando el que le arregla el que te arregla, ¿no? El que te recorta el pasto. ¿Suena familiar? ¿Sí? Relaciona usted, le limpió la casa, ahora se va a ir, qué sé yo, no sé. Y no había transporte público. ¿Y qué hacían? Lo subían en camioneta y lo subían ¿a dónde? ¿A dónde van? Gente que habitaba los... ¿Qué son los morros en Venezuela? A ver, venga. ¿Qué son los morros? ¿Alguien sabe lo que son los morros? ¿Alguien fue a Venezuela? ¿Qué son los morros? Venga, un venezolano tiene que explicarlo, venga. Caracas es un valle y sí. hay montañas a todos lados. Ajá.
¿Y qué hay en las montañitas estas? Barrios bien pobres. Barrios pobres, como Río de Janeiro. Tijuana. Como Tijuana, Río de Janeiro específicamente, si tú vas a Río de Janeiro está toda la playa, está Copacabana, Ipanema, Leblon, ¿sí? Lindo, maravilloso. Tú te vas corriendo para arriba y vas subiendo para arriba y ¿qué hay? Los barrios pobres, la favela. Los morros serían un poco como favelas, barrios pobres, muy pobres, no pobres, re pobres, sin agua, sin escuela, sin nada. Y los pobres bajan abajo a trabajar. Sigue. Yo no sé, pero dice, pero ¿cómo va a ir todo? Mira, pobre Pablo que dice, pero wow, ¿y esta gente cómo va a ir allá? Déjenlo, son gente fuerte. Déjenlo, pero está cortando el pasto acá con el zorro y le cae del país. Déjenlo, son fuertes, son chiquititos, ¿no? Morochos, fuertes. No. ¿Entiende? ¿Se asocia usted con esto? Ahora yo le pongo algunos toques raciales para que le resuene algo. ¿Sí? Está allá afuera, me voy con el Mercedes y pobre está cortando el pasto. No me da gracia a mí, no es lindo. ¿Sí? Sigue. Lo decía en un tono naturalista. ¿Qué es el otro párrafo? Venga, que si no seguimos todo el día acá. Venga, ¿quién lee? Le decía en un tono naturalista. La tremenda desigualdad ya estaba interiorizada como un fenómeno obvio, cotidiano. Cuando el error se construye día a día, hasta los niños deformes se vuelven cotidianos. Pensé los cabecitas negras de Perón lavándose las patas en Plaza de Mayo. Allí se escribían como hombres. Se les dio la dignidad de ser humanos. De las patas de los cabecitas surgió el peronismo. Eso fue su primer movimiento de liberación, de auténtica liberación. Recuerdan este tópico, ya le hemos hablado. El 17 de octubre, Perón va preso. ¿Sí? Porque Perón ayudaba a la clase trabajadora. No estoy diciendo que Perón es lindo, todo lindo, no, estoy diciendo lo que hacía. Y a Perón lo ponen preso y ¿qué hacen? Las masas trabajadoras, sobre todo los sindicatos, salen a la calle y toman la ciudad. ¿Sí? Bajaban de a miles a decir, no, Perón libre. La oligarquía le decía a los cabecita negra. Es muy duro, es una palabra muy fuerte. Cabecita negra es muy feo. Porque decían los descamisados, porque no llevan corbata. Pero cabecita negra es peor, es muy duro, es como los miro de arriba. ¿Y qué son? Todas unas cabecitas negras, morochas. Son una mierda. ¿Sí? Eso es el desprecio de la oligarquía. Pero el peronismo dice, ya, le toman la casa, le toman el centro de la ciudad. Y como venían caminando desde lejos, llegan y estaban las fuentes, ¿sí? ¿Y qué hacían? Se sacaban los zapatos y ponían los pies en el agua fría. Se bautizaban los pies en el agua, ¿sí? Le tomaron a la oligarquía por un lado, this is my place. Y él piensa, estos que son aquí son exactamente como nosotros. Eso como latinoamericano, es decir, these are my brothers. Mis primos tienen el mismo problema que nosotros tenemos. Entonces Pavlovsky, ¿qué hace? Él toma y dice, wow, esto es lo mismo. Me hizo acordar a mis pobres. Y sigue. Hugo. ¿Quién sigue? Venga, vamos a hablar porque se nos va a ir. Hugo. ¿Quién lee? Cuando la oposición quiso sacarse del poder, los negritos bajaron de los morros y te liberaron. Ya se habían vacunado contra la indignidad. El contubernio demócrata conservador repartiéndose el poder durante años. La subjetividad de la desigualdad se había quebrado, de la ignominia, de la prepotencia del poder inventado. De los morros bajaron ellos y esa herencia no se olvidará jamás frente al estupor de la oligarquía y los liberales. Es el mismo fenómeno. A lo que ve es cuando te pusieron preso. ¿Cuándo lo pusieron preso a Chávez? ¿Lo pusieron preso a Chávez? Sí. Es más, hay una película. ¿Cómo se llama? Lo sacan del poder porque se le iba la mano. Estaba haciendo demasiado. ¿Qué pasa? ¿Hay una revolución comunista acá? No. ¿Cómo va? No hay democracia. ¿Sí? Hacemos un golpe de Estado.
¿Hay una película sobre eso? Sí. Es más, lo derrocaron, se lo llevaron preso. ¿Cómo se llama la película? Es dentro del golpe, ¿no? Claro, ¿cómo se llama la película? La revolución no se Sí. televisó. No va a ser televisada. ¿Cómo se dice en inglés? Revolution is not going to be televised, ¿no? Claro. Lo ponen preso y salen a la calle. Y dice, bajaban ellos, estos pobres, bajaban. Si tú eres de la clase trabajadora, eso te parte al medio. Eso es wow. Finalmente salimos a la calle. No hubo fenómenos similares aquí. I'm not going to take this anymore. Yo no me voy a sentar atrás en el autobús. ¿Sí? El Civil Rights Movement. En Los Ángeles, los chicanos saliendo por la calle. No hay más escuela. Qué grave, qué increíble. Mire si tiene la oportunidad de ver semejante momento. ¿Será lindo o feo? Es conmovedor. Yo no soy más ese pobre que te va a cortar el pasto todos los días. Yo no soy la hija de la que te va a lavar la casa todos los días. Yo soy el que va a venir acá y voy a estar al mismo nivel que tú. Yo quiero una universidad como la tuya. Wow. Es emocional, no puede ser mental. Yo no voy a permitir que yo no pueda ser presidente. Yo no voy a ser la ama de casa nunca más. Yo quiero ser presidenta de la universidad. Yo no voy a permitir que mi marido diga dónde voy a estudiar. No soy una familiar. Ponelo con género, ponelo con raza, ponelo con clase. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a tener una mujer presidente? ¿Cómo podemos saberle por tantos años a las que son nuestras hermanas, que son nuestras madres, que son nuestras esposas, por qué no pueden ser presidentes? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero por años y años y años y años no. Eso es lo mismo. Estos, como dice, y estos negritos, estos pobres, bajaban así de a miles. Y la oligarquía, wow, ganó meses. ¿Sí? Y no lo veo todos los días en la televisión. No lo veo en Egipto, no lo veo en el Medio Oriente. Es complicado. Esto es muy difícil de negociar. Yo, si soy un intelectual, me es muy difícil ponerlo mental, porque esto no es mental. Esto no es qué conviene o qué no conviene. Esto es algo que está aquí en your guts. Y Pablo, que es un maestro del teatro, lo tiene que poner así. No dice, bajaron los pobres, no, bajaron los negritos, bajaron los cabecitas negras, ¿sí? Vinieron a decirle basta. Y sí, a ver, ¿cómo termina? Y ahí empieza a explicar, ¿no? ¿Qué sigue? A ver, ya no hace falta que no te mueras. ¿Qué dice? Ven, sigue. No es ideológico esto, es solamente para explicar esa bronca, esa... ¿Por qué? ¿Por qué lo seguían miles? Es decir, ¿porque son locos? ¿Porque les vendían Coca-Cola? No. Seguían porque era la bronca, él representaba esa bronca. ¿Qué dice? Ya no hace falta que te mueras. ¿Quién sigue leyendo? A ver, otro, venga, ¿quiere leer? Está callada, venga, vamos. Ya no hace falta que no te mueras. ¿Qué dice? Ya no hace falta que no te mueras. Ya no hace falta que no te mueras. Ya está el acto consumado. Vivirás siempre como el Che y Rita. Devolviste la dignidad y eso no se olvida nunca. Ya estaba consumando el gesto. El gesto, muy bien. Tienes 3,000 médicos cubanos trabajando ahí, curando enfermedades y haciendo labores pedagógicas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hizo Chávez? De repente necesitamos médicos, necesitamos maestros para este lugar, ¿no? Cuba es un país muy rico. Tiene uno de los pozos petroleros de producción más grandes del planeta. Creo que es el segundo. 7. Séptima hora, pobre, bajó. Yo lo tenía en el segundo lugar, pero bueno. Las reservas más grandes. Las reservas, sí. Un país así, con tantos pobres, algo no está funcionando del todo bien, ¿no? Es decir, no digo que tenemos que tener un marxismo total, pero hay gente que no tiene para comer. Entonces, ¿qué hace Chávez? Empieza a traer médicos de Cuba.
saben que en Cuba hay mucha producción, médicos y maestros, desafortunadamente no tienen dinero para a veces tener todo lo que necesitan. Entonces, ¿qué hace Chávez? Pide a esos médicos, los trae a Cuba, los trae a Venezuela. Eso es lo que habla este párrafo. El segundo párrafo, venga, podés morirte tranquilo. ¿Quién es otro? Venga. Venga, Podés morirte tranquilo, son muchos los que te llorarán. Saliste al mundo, predicaste justicia social a los desamparados, y eso no se olvida nunca, ni tampoco se olvida tu antiimperialismo constante, irrenunciable, sin concederles ni un poquito, así como decía el otro inmortal del Che. Uy, otro, a ver, para terminar. Chao. Venga, otro. Venga, sí, leal. Nosotros estamos acá, estamos lentos, estamos todos helados de la Chávez. Chao Chávez, me alegro de haber vivido en tu época, haberte conocido, haberte admirado, pero me detengo aquí porque tengo ganas de llorar y cuando lloro no puedo escribir. Chao negro, hasta la victoria siempre. Termina así, esto es emocional, esto no tiene nada que ver con la lógica, esto no tiene nada que ver, esto no es un trabajo lógico. No es un trabajo de decir por qué Chávez es bueno o malo. Es algo que le sale de aquí. Pero es una carta a él. Es una carta a él. Y la termina así, chao, negro. El negro en Argentina, negro, es como se llama la clase trabajadora. Por eso es tan admirable este trabajo. Tiene tantas resonancias, tantos niveles. La clase trabajadora nos llamamos negro. Negrito. ¿Qué hace negro? Me dicen a mí, cuando me dicen negro, es como si me dijeran lo más lindo que me pueden decir. Cuando mis amigos me escriben, negro, pon nega, sí, ¿ven? Negro. Porque tengo el pelo negro. Para mí es como si un afroamericano me dijera brother. Es muy profundo, es muy emocional. Sí, claro. No tiene que ver que sea negro, pues de rubio ojos verdes. Pero que te digan negro es tú eres de la clase trabajadora. Tú vienes de este barrio. Tú eres uno de los nuestros. Y es muy fuerte, muy intenso. Interesantemente, él lo termina así. Y a mí me pareció maravilloso que al decirle negro, porque Chávez era mulato, tiene fuertes rasgos africanos, pero a su vez le dice negro porque él está diciendo en su idioma. Eso lo está diciendo como si lo hubiera dicho en Buenos Aires, pero se lo está diciendo en otro lugar. Lo que eso lleva a esta idea de que somos los latinoamericanos. Yo cuando leo esto, pienso, los latinoamericanos somos primos. Y no sabemos por qué. Es como si fuéramos de la misma origen y no sabemos por qué. Entonces después nos peleamos, hay peleas políticas, nos estamos tirando tiros, no sé, jugamos al fútbol, no nos gusta, hacemos una guerra, ¿no? Como la famosa guerra en Centroamérica por un partido de fútbol, como la familia. Te odio, no te quiero ver más, espero que te mueras, se va al rato, bueno, ya pasó. ¿Sí? Pero esa intertextualidad, para mí, en esta palabra, este artículo pasó un poco desapercibido, me pareció cuando dice chao negro, y no escribe chao en italiano, chao, dice C-H-A-U, ¿no? Negro es muy importante. Para mí era como si yo dijera algo que te lo digo en mi idioma, y en tu idioma significa lo mismo, pero diciendo otra cosa. Chávez tenía esa idea. Chávez, yo lo escuchaba a Chávez y me daba ganas de no escucharlo más. Por favor, callate, no hables más. Porque hablaba de delirio, delirante. Decía cada delirio era ilógico. Una vuelta había un muchacho periodista americano, le hace una pregunta y le dice, tú eres americano, empieza a atacarlo y lo humilla al pobre. Yo pensaba, pero pobre pobrecito, ¿qué culpa tiene? Chávez tenía esas cosas, pero es indudable que Chávez marca algo muy importante en Latinoamérica, sobre todo en Venezuela. La cambia a Venezuela por completo, la divide a la mitad. Y la gente acusa, mira, la dividió a la mitad. No, es que siempre estuvo dividida a la mitad. Sí, pero la estamos un poco calmando, ¿no? Estamos todos juntos, pero la línea siempre estuvo. Y esa línea pareciera ser que es muy latinoamericana. Tú vas a cualquier país latinoamericano que yo he estado, o con cualquier latinoamericano que yo he estado, esto lo entiende en lo personal. Tú entiendes de lo que está hablando. Si naciste en Latinoamérica,
tú sabes dónde está el barrio de ellos y el barrio nuestro. Hay una línea. Es más, sabes dónde empieza y dónde termina. Y eso nos une a todos. La pregunta es de dónde viene. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué es así? ¿Por qué viene así desde la colonia? ¿Sí? Porque no es nuevo. Esto está ahí desde que vino los españoles. Vamos a parar 5 minutos y después seguimos, ¿ok? 5 minutos. No se olviden de firmar. País tan querido como Uruguay, pobre, lo tiene Argentina al lado. Y lo tiene Brasil atrás. Es decir, debe ser complicado. ¿Sí? ¿Qué sabe del Uruguay? Aparte que el chiste que hace Homer Simpson que dice, you are gay, ¿no? Dice Uruguay, dice, you are gay, ¿no? Él es el chiste de Homer Simpson. Un poco tonto. ¿Qué? Tengo una pregunta, por favor. ¿Cómo Sí. los argentinos vean los uruguayos? La verdad, yo no sé, cada uno lo ve diferente, pero yo no sé si es un argentino o un uruguayo. Si alguien, yo he trabajado con muchos uruguayos, en Berkeley muchísimos. Si usted me dice, acá viene Jorge, hola, me llamo Jorge, yo no sé si es uruguayo o es argentino. ¿Por qué? ¿A causa del acento? Son muy similares. El acento para mí es prácticamente idéntico. Los uruguayos dicen que no. Porque los uruguayos nos dicen, no, nosotros no nada que ver. A mí me parece que es muy similar. Tenemos muchas cosas en común, muchísimas. ¿Cómo? Mate. Fútbol. Muy similar. Mismo pasión. Carne. Asado. Gaucho. Caballo. Es lo mismo. ¿Y la topografía de los dos Es países? exactamente igual. La pampa uruguaya y la pampa de Buenos Aires, es decir, se parecen mucho a Buenos Aires, pero en el litoral, digamos, Corrientes, Entre Ríos, es prácticamente el mismo país. La gente cruza el puente de un lado al otro. ¿Sí? Pobre Uruguay, ¿sí? Porque es un país económicamente mucho más pequeño que Argentina. Argentina está constantemente inyectando economía y sacándole. La playa más fina de Sudamérica es... A ver, ¿usted se leyó todo? ¿En Río? ¿Perdón? ¿Cuál es la famosa playa muy fina de Uruguay? Como si yo fuera a Acapulco. ¿Cuál es el Acapulco de Uruguay? Usted se leyó todo sobre Uruguay, ¿no? Por eso pasó toda la semana leyéndose todo lo que yo le dejé aquí, ¿no? Se vio la película. Punta de Carretas. Punta del Este. Punta del Este es una playa muy, muy chic, ¿no? De Uruguay, pobre, llena de argentinos ricos. Es el famoso chiste, pobres uruguayos, lleno de lo peor de Argentina, decimos nosotros. Es un chiste, un chiste. Sí. Entonces, profe, para los uruguayos y argentinos, usted como argentino, ¿qué es un rasgo que usted puede identificar? Bueno, esto me hace pensar que este es uruguayo. Muy poco. Porque, por ejemplo, para el mexicano y guatemalteco, temas de palabras No, muy identifican al uno y al diferente. otro. Guatemalteco y mexicano hay mucha diferencia. Ah, no sé. El sur de México y Guatemala es exactamente Bueno, claro, lo mismo. sí, el sur, claro, por eso el chiste cuando le dicen en el norte, le dicen, dile que eres chapaneco. Y de ahí se notan las diferencias lingüísticas. Claro, el chapaneco y el guatemalteco es muy similar, Claro. pero si yo te digo el DF, Ah, no, igual, claro. no, claro. Pero Uruguay, todo el Uruguay, en su gran mayoría, se parece mucho a lo que es Buenos Aires. Es como no puedes identificar una persona del Estado de México de la del Distrito Federal. O sea, Claro. son un poco muy ¿Usted puede parecidos. identificar un canadiense de un americano? Claro, bueno, ok, bueno, yo sé, claro, hay ciertos rasgos que yo sé. Les hace hacer ciertas preguntas y usted sabe que es canadiense. Bueno, pero eso es muy típico. Pero un canadiense, ¿podría hacer algo para que no se den cuenta que es canadiense? Por supuesto. Tengo por lo menos 15 amigos canadienses
que podrían tranquilamente decir yo soy americano y los americanos no saben. Es muy claro, si eres del este, de la parte francesa como canadiense, yo entiendo. Pero si yo te digo que estás en el norte, ¿sí?, de Washington, o en Canadá, ¿hay mucha diferencia? No, es muy similar. Hay muchas pequeñas sutilezas. Hay muchos comediantes en la televisión americana que son canadienses. Muchos. Es muy sutil. Yo cuando veo la cultura de Uruguay, me hace acordar a la cultura argentina de hace unos años atrás. Hay ciertos rasgos muy auténticos. Me hace pensar, por ejemplo, en ciertas modalidades. Me hace acordar al Buenos Aires que yo vi cuando era chico. El tango, por ejemplo. El tango no es argentino o uruguayo. No es de Buenos Aires o de Montevideo, es de los dos. Gardel se dice que era uruguayo. Bueno, parece ser que era uruguayo. Otros dicen que era argentino, otros dicen que era francés. Grandes cantantes de tango eran uruguayos. Yo hablo del tango porque es algo que conozco. Julio Sosa, por ejemplo. Muchos locutores de fútbol son uruguayos, como por ejemplo Víctor Hugo Morales, que es uno de los más conocidos, porque el fútbol hay que saber, el fútbol es toda una cultura. No hay esa cultura en los Estados Unidos, no hay. El fútbol tiene toda una forma de cómo lo pasa, la pasa para Rodrigo, trae la pasada, querido, pasada, nene, todo un delirio de cómo habla, la gente lo escucha, fútbol es más lindo escucharlo que verlo, porque es un partido aburridísimo y lo está haciendo que es una cosa que se como del travesaño, increíble, le pasó por el lado del palo. Sí, esa cultura uruguaya argentina es exactamente igual, la brasilera es muy similar, lo que pasa es que con Brasil el portugués nos ayuda. Sí, la cultura del norte de Uruguay y brasilera es prácticamente idéntica, la diferencia es que el idioma es muy fuerte. ¿Sí? Inclusive el tema racial, hay una gran, profunda influencia africana en Uruguay que se preservó y en Buenos Aires se perdió por los inmigrantes. Por ejemplo, Rubén Rada, que es el candombe del Río de la Plata, se preservó mucho mejor del lado uruguayo que del lado argentino. ¿Por qué? Por la influencia, pero estos países son muy similares. Casi fue una casualidad que ese lugar se hizo país. Tranquilamente podía haber sido que Uruguay y parte de Corrientes y el norte de Brasil hubiera sido otro país. Es muy similar. Yo lo puedo decir, del estado de Uruguay, no, ellos sí saben, cuando son argentinos. Pero yo la verdad que no sabría decirlo. La cultura del campo, el mate, el asado, el lunfardo, el argot, el caballo. Es decir, es muy similar. Es mucho. Pelearse con Uruguay sería ridículo. Ahora hay una gran pelea con una especie de... bueno, no una especie, una planta papelera, Bornia, que está del lado uruguayo, el lado del río, porque el río comparte el país, divide entre los dos ríos, divide entre los dos países. Y los uruguayos pusieron una planta papelera. Tienen todo derecho, es su lado, pero los argentinos se quejan. ¿Por qué ponen la planta? Va a contaminar. Claro, los argentinos contaminan muchísimo más que ellos, pobres. Si tendrían que contaminar, los uruguayos se tendrían que quejar. Pero bueno, es complicado, se pelea, y le cortan el puente, es un circo, es una especie de pelea de familia. ¿Y hay uno u otro país que se piensan mejor que el otro? Por ejemplo, entre Argentina hay una rivalidad o un complejo. Con el fútbol solamente. Yo lo he visto con el fútbol. Por ejemplo, si juega Peñarol con River, sí, es un gran momento. Fútbol sobre todo. Pero Uruguay, hay tantos uruguayos en Buenos Aires que es un poco ridículo. Tener una pelea con Uruguay a mí me parecería ridículo, porque son tan similares. Hay muy pocos países en Latinoamérica que se parezcan tanto en el Río de la Plata. Por eso no decimos Buenos Aires o Montevideo, decimos el Río de la Plata.
Porque en el río, alrededor del río, es la misma cultura. Si tú te subes al obelisco de Buenos Aires, puedes ver Uruguay. Oh, los uruguayos nos vuelven locos, los argentinos nos vuelven locos, porque son mucho, hay mucho dinero, le influencian la economía. Pobre, yo entiendo, debe ser difícil para ellos. Pero la cultura es idéntica. Un ejemplo, en Uruguay se toma mucho mate. El mate en Uruguay es algo muy importante. Sí, van por la calle con un termo tomando, nosotros tomamos mucho mate. Pero en Uruguay no hay yerba. En Uruguay no se cultiva yerba mate. La yerba mate, si tú vas a una oficina, vas a ver que siempre estoy tomando, es como un polvo, como un té, que tú lo pones adentro de un vaso o un cup especial que se llama mate, y le pones una bombilla y pones agua caliente y tomas, ¿sí? Estoy todo el día tomando mate. Es muy porteño. Los porteños toman mucho mate. Los uruguayos toman más mate. Y la fama es que los uruguayos toman mejor mate, que no saben hacerlo mejor. Pero van por la calle directamente, con un termo. El chiste es que el argentino ve un uruguayo con un termo abajo del vaso y corriendo por la calle. Ese es el chiste. Pero es un chiste muy cariñoso, muy de familia. La inmigración entre Buenos Aires y Montevideo es normal. Tú tomas un barco y vas, en una hora estás en Uruguay. Es lo mismo. Si no hay restricciones, ¿verdad? ¿Qué restricción va a haber? Para nosotros es ridículo. Yo he conocido montones de uruguayos, jamás me había dado cuenta que eran uruguayos hasta que me dice, yo soy uruguayo. Es lo mismo. Para mí que diga uruguayo es cordobés, es lo mismo. Las dos ciudades tienen mucho en común, muchísimo. Lamentablemente para Uruguay, como decíamos, la economía argentina es muchísimo más grande. ¿Qué es el chiste como en México? Pobre México, lo tiene a Estados Unidos al lado. Para nosotros culturalmente somos idénticos, pero la economía argentina influencia muchísimo. Por ejemplo, cuando yo era chico no había divorcio en la Argentina. No había, hasta los años 80. Y la gente iba y se divorciaba en el Uruguay. Iba al Uruguay a divorciarse. En la Argentina no tenía ningún valor, pero por lo menos se podía casar en el Uruguay, porque en Uruguay había ya de hacía mucho tiempo el divorcio. Ir a ir de vacaciones al Uruguay es como ir de vacaciones a una ciudad Napa. Hay profunda influencia política, muy influenciado. Ejemplo, pelea todo el tiempo, se pelea en el diario. Mujica, que es el presidente uruguayo, que viene de origen Tupamaru, que era la izquierda uruguaya, el movimiento revolucionario, la guerrilla urbana, en Uruguay se llamaban los Tupamaru. En Argentina eran los montoneros, muy similares. Mujica era Tupamaru. Peleados con Buenos Aires, peleadísimos, ¿sí? Esta vieja me tiene podrido, ¿no? Así. Dijo que era una vieja del diario. El presidente uruguayo dijo a la presidenta argentina, la vieja me tiene podrido. Escándalo. Mandan a llamar al gobernador, venga acá, por favor, ¿qué pasó? Bueno, pero van a ir a una reunión de países latinoamericanos en Perú y ya que estamos, no voy a tomar el avión uruguayo, cruza a Buenos Aires, van juntos en el mismo avión. Estamos peleados los dos países. ¿Cómo le fue a llamar vieja a Cristina? Bueno, pero hay una reunión de países latinoamericanos. Mujica quiere venir, ya que salimos con el avión. Mujica cruza con su mujer, un beso, van juntos en el avión. Pero hay un problema bilateral. Esto para mostrarles que son países muy similares, que tienen profunda tradición democrática. Uruguay es un país mucho más estable económicamente que la Argentina, una idea de profunda historia de estabilidad cambiaria, por ejemplo. Entonces los argentinos iban a invertir en Uruguay. Es una larga tradición, pero muy similares en fenómenos históricos. Hay un punto que sí se ve mucho más en Uruguay, que no se ve tanto en Buenos Aires, que es la idea de la música, sobre todo el candombe. El candombe, si a mí me interesa, porque a mí me interesa mucho el candombe, a ver si... Bueno, acá les dejé un link sobre el mate en Uruguay. Como les decía, interesantemente, lo interesante es que la yerba mate, lo que se pone adentro para tomar, no hay en Uruguay. Uruguay no tiene yerba mate. La importa de Brasil o de Argentina, especialmente de Brasil, porque
porque no hay. No es un territorio en el cual se puede cultivar yerba mate. No estoy seguro si hay ciertas regiones en donde, pero imagínense que una de las bebidas más importantes del país es algo que no se cultiva allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la dependencia entre estos tres países sudamericanos es enorme. La película, por ejemplo, esta película que le puse, El baño del Papa, muestra este contrabando. Ellos van en bicicleta a Uruguay y agarran las cosas y las traen de contrabando desde Brasil. Muestra la idea de la clase trabajadora, la clase humilde uruguaya. Y dentro de esa tradición, para ir terminando, quiero mostrarle algo que es muy poco ¿Y los brasileños también toman mate? ¿O? Sí, en el sur solamente. Solo en el sur. Pero lo toman de una forma muy diferente. La yerba que yo tomo en Uruguay es muy diferente a la yerba que nosotros tomamos, mucho más fina, más como polvo. Y se toman en grandes tazas en Uruguay. Lo toman en mates muy grandes. Y los que toman en el sur de Uruguay, sobre todo en el sur de Brasil, se llaman gauchos. Gaucho es lo mismo. Dice, los gauchos son los gauchos brasileños. Pero sí, una expresión muy fuerte en Uruguay, sobre todo, es la idea del carnaval. Sí, en el carnaval se ve este elemento. Déjenme mostrarles algunos ritmos, por si alguna vez para ir terminando. A ver si les puedo mostrar. A ver si les puedo mostrar le puedo mostrar en medidas tradicionales. Se ha preservado mucho en Uruguay, es algo de patrimonio nacional, sobre todo con la ayuda de la UNESCO, cosa que en Argentina se ha perdido, por lo menos no con la misma. Sí. Hola, me llamo Wellington Suárez. Tengo 7 años. Nací y vivo en el barrio sur de Montevideo, sobre el río de la Plata, el más ancho del mundo. Nuestra parte de Montevideo, la pública, los barrios. Ese orgullo de la magnitud. De mañana voy a la escuela y de tarde ayudo a mi papá a hacer tambores. ¡Bonito! ¡Alcanzame la lima! Sí, yo no sabía si ese voz es argentina o uruguay. Así me bien. Como a todo uruguayo, me gusta jugar al fútbol. Siempre se arman los picaditos con los amigos de la canchita de acá a la vuelta.
Pero lo que más me gusta es tocar el tambor. La música me inspira y le da brillo a mi vida, especialmente el candombe. El candombe, un ritmo de tambores creado en este barrio sur de Montevideo, que se transformó en la única vertiente musical 100% uruguaya. Y mi sueño es salir a las llamadas en la época del carnaval. Estas llamadas son un contacto con nuestros ancestros esclavos africanos, que los caminos de la vida los hizo desembarcar en estas tierras. Siendo Uruguay, un poco más tarde, el primer país de Latinoamérica en liberarlos y darles derechos. Ese repiqueteo de los tambores me pone la piel de gallina. Y más se la tiene el corazón tan fuerte. Siento que me da alas. Ojalá un día pueda vivir de la música, convertirme en estrella y poder recorrer el mundo. Hay varios documentales así sin interés del candombe, que es muy difícil de entenderlo si no se sabe de esta construcción rítmica. Le quería mostrar también este documental porque cuando el chico habla dice muchas cosas. Dice, me gusta jugar un picadito. ¿Qué es un picadito? Picadito es un partido de fútbol. En Buenos Aires decimos exactamente lo mismo, picadito. En la canchita de acá a la vuelta, el voceo, por ejemplo. En Uruguay también se vocea, se usa el voz. El acento es el mismo, la inclinación de las vocales son idénticas. Hay yeyeo, por ejemplo, es el mismo yeyeo. Pero preserva, por ejemplo, esta cultura africana, sobre todo con el candombe, porque nosotros lo hemos perdido prácticamente. Había un barrio en Buenos Aires que se llamaba el barrio de Montserrat, donde había una fuerte influencia africana, de originales esclavos, ¿no? Que luego eran libres, pero seguían viviendo ahí. De esa línea nace el tango. En Uruguay, ¿no? Preserva algo original que nosotros hemos perdido. Entonces, si quisiéramos saber cómo era el ritmo afro de Buenos Aires, de Río de la Plata, se preserva en Uruguay idénticamente. Y para terminar, hay un músico muy famoso que se llama Rada, que es muy conocido, sobre todo en Sudamérica. A ver si les puedo hacer un poco para que se den una idea. Estamos en negro Rada, que ha hecho... ¡Fuerte el aplauso! ¡En el escenario! ¡Llega Rubén Rada! Ayer les quería hacer mostrar de lo que el candombe fue evolucionado, se mezcla con el jazz y el rock y termina siendo algo así, pero originalmente es el chiquito toca con el palo, termina siendo algo como esto. En Brasil pasó exactamente lo mismo con la bossa nova, con la salsa, pero solamente para mostrarles. Sí, el mismo ritmo, pero con música de jazz.
Ese es el mismo estilo moderno. ¿Están preparados? A ver, solo, ¿quién va? ¿Quién va a tocar? Bueno, nos vamos, muchachos. Bluma, muchas gracias, agradecido de estar acá. Saludos a todo el mundo. Arriba. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Esto es más muy conocido. Pega la mano, tú cachete rara, tú que pinta la hinchada, tú que canta tranquilo, que acá no pasa nada. Leche negro rara, tú que pinta la hinchada, tú que canta tranquilo, y acá no pasa nada. Mamá, papá, vine con mi novia, estaba loco. Yo vi el concierto, la perdí en la entrada, toca chile rogada, toca grita la hinchada, toca cantar tranquilo, y acá no pasa nada, toca chile rogada, toca grita la hinchada, toca cantar tranquilo, y acá no pasa nada. Mamá, papá, abierta papá. Si tienen tiempo y si les interesa, hay muchísimo de esta línea. Lo importante para nosotros, por eso se ha vuelto parte de ha sido preservado por la UNESCO, es que esto viene originalmente del tipo de música que se tocaba en el Río de la Plata mucho antes, ¿sí? de la música que se ve a finales del siglo XIX y el XX. Entonces, es específicamente importante que músicos como ellos sigan haciendo ese tipo de ritmo y se hagan los instrumentos. Por ejemplo, en algunos movimientos musicales, los instrumentos se dejaron de construir. Por ejemplo, con el tango, el bandoneón ya no se hace mal. El original bandoneón, el buen bandoneón, era el bandoneón alemán. Lo que pasa es que después de la guerra bombardearon toda Europa y se perdieron los planos y las técnicas de cómo hacerlo. Hoy en día se están volviendo a fabricar bandoneones. Inclusive los japoneses en Yamaha están tratando de hacer, pero no son tan buenos como los originales. Es como si diría un Stradivarius. Lo bueno con el candombe es que ellos siguen preservando la construcción de ese tipo de tambora, y por eso en Uruguay hay como inversión nacional para preservarlo. Una de las cosas que les interesa, si les interesa de Uruguay, un día que hace una presentación, exploren sobre eso porque es muy rico. Inclusive los grandes escritores uruguayos siguen evocando ese ritmo de candombe. Aparece el candombe como algo profundamente nacional, aunque el tango también, ¿no? Pero esto es mucho más antiguo. ¿Ok? ¿Bien? ¿Todos firmaron? ¿Sí? ¿Está todo firmado? Andiamo, así entran los que están esperando afuera.